Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar a platicar un poco sobre la guía MHGAP, abordando el tema de psicosis y de trastorno bipolar. La psicosis o el término psicosis, sin duda lo habrás escuchado. Sin embargo, bueno, pues es un tema de poco dominio del personal de salud. Se ha atribuido más el conocimiento o el manejo de la psicosis a áreas más especializadas como la psiquiatría, la psicología clínica. Sin embargo, es muy importante conocer sobre estas entidades de la psicosis y el trastorno bipolar, pues bueno, para contribuir a la desestigmatización de estos temas, a la oportuna detección, el correcto abordaje multidisciplinar. El término de psicosis históricamente se había asociado al término locura, donde la locura es definida y tratada en cada cultura, época histórica de una forma muy particular, de acuerdo a las ideas prevalecientes en la época. Decirte, bueno, la locura no es un dato objetivo, sino un dato meramente histórico, social, que por supuesto es un término en desuso, no es un término propio y por ende, bueno, pues es un término peyorativo. Hablando de la psicosis se caracteriza por una distorsión del pensamiento, de la percepción y la perturbación de las emociones, así como del comportamiento. Las personas también pueden tener alteraciones en el lenguaje, que se vuelve incoherente e ilógico. También pueden detectarse síntomas como alucinaciones, es decir, percepciones sin objeto, como escuchar voces, ver cosas que no existen, pueden ser de tipo auditivo, escuchar, de tipo visual y algunas otras alucinaciones también que pueden estar presentes en los cuadros psicóticos. Existen también estados delirantes, es decir, creencias falsas que son son fijas, son persistentes y que la persona está plenamente convencido de que son pensamientos reales. Hay anormalidades graves de la conducta que puede llevar a un comportamiento desorganizado. Puede haber agitación psicomotora, excitación, puede haber inactividad o hiperactividad. También vamos a encontrar alteraciones de las emociones, como una apatía muy marcada, incoherencia entre las emociones y lo que la persona señala y lo que se observa en la expresión facial, así como en el lenguaje corporal. Por otra parte, los trastornos bipolares se caracterizan por episodios en los cuales el estado de ánimo y los niveles de actividad de las personas están significativamente alterados. En algunas ocasiones consiste en un estado de ánimo muy elevado, un estado de ánimo eufórico, un aumento de la energía, a lo cual se le conoce como manía. Y en otros casos hay una parte opuesta donde hay un declive en el estado de ánimo, una reducción de la energía motora y psicoemocional, y hay una disminución de la actividad, lo cual nos lleva a una contraparte que sería la depresión. Generalmente la recuperación de estas entidades es completa entre un episodio y otro. Las personas que solo experimentan un episodio de manía, es decir, de exaltación del estado de ánimo, también se pueden incluir en la categoría de los trastornos bipolares, es decir, que no necesariamente tienen que coexistir ambos estados. Puede estar únicamente el estado de manía y, por supuesto, al descartar otras condiciones que iremos viendo posteriormente, pues entonces entramos a tener una clasificación dentro de la categoría de los trastornos bipolares.
Dentro de la evaluación de un paciente con trastorno psicótico o trastorno bipolar, tenemos una evaluación básica. Por un lado, bueno, en la evaluación es importante investigar explicación de los síntomas. Por ejemplo, muy importante, conocer si existen trastornos médicos que puedan estar explicando este comportamiento del individuo. Por ejemplo, hay que descartar algunas condiciones médicas como el delirio, que está ocasionado por alteraciones metabólicas, por algunos medicamentos, o por algunas condiciones médicas donde, bueno, no está ocurriendo un adecuado metabolismo de algunas sustancias que genera alteraciones en el comportamiento, en la conducta del individuo. Es importante investigar si existen algunos otros trastornos de manera pertinente. Por ejemplo, determinar si hay episodios maníacos agudos, si el cuadro es abrupto, si la aparición de la sintomatología es abrupta. Es importante evaluar la posibilidad de que entonces la persona esté presentando un cuadro psicótico. Esto es muy importante. Dentro de lo que serían los protocolos de manejo, en esta parte que es un panorama breve de cómo iremos desglosando la guía, pues bueno, existen protocolos de manejo para poder evaluar si es un trastorno bipolar, en episodio maníaco, si existe un trastorno bipolar o un estado de psicosis. Y también es muy importante conocer los grupos especiales, que también hablaremos sobre ello, de, por ejemplo, mujeres durante el embarazo o la lactancia, en el grupo de adolescentes o de adultos mayores. Hablaremos un poco también sobre las intervenciones psicosociales, muy relevantes, entender estas entidades de una forma global, no desde una línea meramente médica, sino de una línea psicosocial. Hablaremos de las intervenciones farmacológicas básicas, es decir, se irá explicando sobre la modalidad de tratamientos en estas entidades y, por supuesto, hablaremos sobre el seguimiento que se tiene que dar a estas entidades. Dentro del tema de la evaluación, por supuesto, de la evaluación de la psicosis, es muy importante encontrar las manifestaciones comunes que se van a presentar en la psicosis. Por ejemplo, cambios pronunciados de la conducta en la persona, un descuido marcado de sus responsabilidades habituales que tienen que ver con el trabajo, la escuela, actividades domésticas, actividades sociales. Que se instale un comportamiento agitado, un comportamiento agresivo, o bien un aumento marcado o disminución de la actividad cotidiana del sujeto, que aparezcan creencias falsas fijas, persistentes, que no son compartidos por otras personas dentro de la cultura. Por ejemplo, empezar a tener alucinaciones como escuchar voces, o bien ver cosas que no existen dentro de un marco de irrealidad. La persona no se da cuenta que tiene problemas de salud mental. Una característica a la que nos vamos a enfrentar es que en esta población de pacientes, como en muchas otras más, la persona no se da cuenta, la persona está plenamente convencida que lo que ocurre, lo que siente, lo que piensa, lo que observa, lo que escucha es real. Entonces, ahí es donde empezamos a configurar los lineamientos para el diagnóstico de la psicosis, que no haya reducción de un juicio crítico, que no haya reducción a la lógica. Por supuesto que en el caso de que haya otras explicaciones para los síntomas, es muy importante evaluar, como te decía al inicio, si existen trastornos físicos. De acuerdo con una historia clínica muy clara, el examen clínico es importante, una evaluación física, mental,
los resultados de las pruebas de laboratorio, saber si hay signos o síntomas que nos indiquen un delirio, una condición metabólica reversible, donde el paciente está cursando con un desajuste de la realidad, pero eso está explicado por una alteración metabólica u orgánica, que puede ser por una enfermedad física aguda, por ejemplo, algunas infecciones del sistema nervioso, cuadros clínicos como la deshidratación, anomalías metabólicas como los bajos niveles de azúcar, la hipoglucemia, los bajos niveles de sodio, la hiponatremia, o bien que puede ser por efectos secundarios de algunos medicamentos, por ejemplo, algunos medicamentos antimaláricos o algunos medicamentos esteroides que se pudieran estar asociando como explicación de los cambios de conciencia, de conducta de la persona. En caso de que así fuera y que sí encontráramos esto, bueno, pues es importante evaluar y tratar la enfermedad física aguda. Es importante tratar la enfermedad de base y derivar al paciente a un servicio de urgencias donde sea un especialista, ya sea en el área hepática, en el área renal, en alguna condición, quien va a corregir las fallas subyacentes y en consecuencia mejorará el estado mental. Es decir, si los síntomas persisten después del tratamiento, ya una vez que se hayan corregido las causas que estaban explicando esa conducta, ese comportamiento psicótico, pues es importante pasar a otro nivel. Entonces es importante evaluar para determinar si se trata de un cuadro, por ejemplo, una demencia, si se trata de una depresión, si se trata de una intoxicación o una abstinencia de alguna droga o alcohol. Si eso fuera la condición, bueno, pues es importante considerar una referencia con un especialista en salud mental para el tratamiento de los trastornos recurrentes, por supuesto, pero en caso de que la persona no tenga una causa médica como las mencionadas, entonces entramos a pensar que el paciente está teniendo un episodio maníaco agudo, probablemente, lo tendríamos que investigar. Si se han presentado simultáneamente varios de los síntomas que se mencionan a continuación y que estos síntomas han durado al menos una semana, teniendo la gravedad suficiente o digamos que estén afectando considerablemente actividades básicas de la persona, como el trabajo, las actividades sociales, o bien si esa misma disfunción en estas áreas requiere ya por su propia seguridad y de la de los demás alguna hospitalización. Los síntomas entonces que tendríamos que revisar de manera muy puntual es si está cursando con un estado de ánimo elevado o una irritabilidad, una intolerancia muy acusada, disminución de la necesidad de sueño, es decir, el paciente no está durmiendo lo suficiente, pero no muestra un cuadro de cansancio como sería en una persona que no padece una condición de este tipo y que no ha dormido una noche o dos y que entonces hay fatiga, hay somnolencia. En este caso vemos que hay una disminución de la necesidad de sueño, pero la persona se muestra hiperactiva. Hay un aumento de la actividad motora, verbal, hay un sentimiento de mayor energía, el paciente tiene un discurso bastante amplio, es decir, desarrolla una verborrea, una taquiblalia, es decir, habla mucho, habla rápido. Por supuesto, el paciente se mostrará desinhibido, se encontrará teniendo una limitancia para detenerse a hacer ciertas cosas no permitidas en el momento, algunas cuestiones como volverse indiscreto, sobre todo en el tema de la sexualidad, disminución del pudor, comportamientos altamente impulsivos,
la persona está temeraria, gasta dinero, habla mucho por teléfono, socializa de una forma bastante marcada con personas que no ha visto, que no conoce, una toma de decisiones a veces peligrosa, como hacer gastos innecesarios, llamadas telefónicas innecesarios, adquirir créditos, estar siempre buscando decisiones impulsivas, se distrae muy fácilmente, está hablando de un tema, brinca a otro, constantemente se disgrega, está con un tema y habla de otro, tiene lo que consideramos una fuga de ideas, y hay un aumento injustificado de la autoestima. El paciente presenta una idea de grandeza, pensamientos de megalomanía, de ser una persona poderosa, una persona que tiene muchos bienes, una persona que conoce a gente importante, pero es una constante donde es hablar, estar teniendo fuga de ideas, cambiar de un tema a otro y por supuesto tener esa autoestima hipertrofiada desde una óptica irreal, donde te decía, empieza a hablar de él en una forma injustificada. Cuando ocurre, bueno, pues si hablamos de que se da esta sintomatología y que ya descartamos una génesis orgánica, pues ya sospechamos de una manera clara que nos estamos enfrentando a un trastorno bipolar en fase de manía. Es importante que las personas que padecen algún trastorno de tipo bipolar, que anteriormente se conocía como psicosis maníaco-depresiva, el término se excluyó por condiciones más de tipo peyorativo. Es importante que si nosotros tenemos a un paciente con un trastorno bipolar, puedan experimentarse a lo largo de su vida solo episodios maníacos, que sin embargo, puede haber una combinación de episodios maníacos y depresivos, lo cual entraría ya en alguna clasificación de lo que serían los trastornos bipolares. Para aprender a evaluar y controlar un episodio depresivo del trastorno bipolar, es importante también conocer cuál sería el abordaje y el manejo de los pacientes bipolares en la otra esfera, que sería la fase depresiva. Es importante que cuando hay un riesgo inminente de autoagresión, de suicidio, es importante hacer una evaluación urgente y, por supuesto, iniciar un tratamiento donde muchas veces, bueno, el manejo va a ser en un ambiente hospitalario. Pero para saber si la persona sufre de psicosis, si se está enfrentando a un cuadro de psicosis, no tanto ya a un trastorno bipolar, que también conlleva matices psicóticos, tiene un diagnóstico y un cortejo de síntomas muy organizado. Pero ¿qué pasa si la persona sufre de psicosis? La persona tiene al menos dos de los siguientes síntomas. Le deben de caracterizar tener al menos dos síntomas de los siguientes. Por ejemplo, estados delirantes. ¿Qué es esto? Creencias falsas no compartidas por la cultura o por otras personas. Pensamientos ilógicos, desviados de un marco de la realidad, que para la persona son absolutos, son reales y prácticamente está convencido o convencida de que eso es lo real. La presencia de alucinaciones puede estar teniendo percepciones como escuchar voces, sentir que le están diciendo cosas, que le dan órdenes, que le dan elogios, es decir, el matiz de las alucinaciones puede cambiar y por supuesto, bueno, pues pueden ser tanto auditivas, tanto visuales en este cuadro.
Además, vamos a encontrar un lenguaje o conductas desorganizadas. El paciente, a raíz de los pensamientos delirantes que tiene y de las alucinaciones que tiene, en consecuencia, podría desarrollar un comportamiento que puede ser congruente o no con lo que está ocupando su esfera mental. Y entonces, pues podría aparecer un lenguaje o conductas desorganizadas, por ejemplo, hablar incoherencias, utilizar conceptos ilógicos, murmurar, dar la impresión que está teniendo soliloquios o hablando solo, tiene poder risas inmotivadas, está riendo en respuesta de lo que el contenido alucinatorio tiene, una apariencia extraña o que también le llamamos una actitud de alucinado, está perplejo, está distraído y tiene una atención volcada hacia el interior de su mente en base a los elementos que están presentes. Y por supuesto, como hay un descuido en las esferas personales, familiares, laborales, etcétera, hay un descuido de sí mismo. El paciente, la persona se descuida, deja de bañarse, deja de rasurarse, de cortarse el cabello, se deja crecer las uñas, empieza a tener una conducta errática. En el caso de que no ocurra este cuadro sintomático, por supuesto, pues bueno, si descartamos algún cuadro psicótico, bueno, pues es imposible, es necesario derivar a tratar de buscar algunos factores que pudieran estarlo explicando. Es decir, factores orgánicos, metabólicos que pudieran estar explicando este comportamiento psicótico. Pero en el caso de que sí se trate de un cuadro psicótico, pues entonces es importante proceder a evaluarlo de una forma más completa. En el caso de un cuadro de psicosis, es importante tomar en cuenta si hay un riesgo inminente de autoagresión, porque su mismo contenido alucinatorio, delirante, nos indican que está recibiendo voces donde le dicen que se mate, que mate a alguien. No debemos de tomarlo a la ligera. Recordemos que el paciente está inmerso completamente en su contenido mental psicótico y es importante tomar medidas urgentes para poder salvaguardar la integridad del paciente y de las personas que conviven con él. En cuanto al tema del manejo, ¿qué es lo que vamos a hacer en cuanto a los protocolos ya de manejo? Pues bueno, en el caso de un episodio maníaco, del trastorno bipolar de que anteriormente estuvimos hablando, bueno, pues es importante siempre partir de hacer una psicoeducación. La psicoeducación es una información sencilla, clara, acorde a los conocimientos de la persona, siempre buscando desmitificar los temas que mucha gente trae desinformados, por supuesto, dentro de un marco de respeto, de comprensión, tomando en cuenta la ansiedad y la angustia que la familia, los cuidadores tienen. Entonces, partimos siempre de la psicoeducación. Pues entramos entonces a lo que sería ya las intervenciones que pueden ya darse, las intervenciones farmacológicas. Si el paciente está tratado con un antidepresivo, es urgente descontinuarlo. Recordemos que cuando el paciente se encuentra en una fase de manía, que sería el polo contrario de la depresión, la presencia de un antidepresivo puede estar exacerbando el brote de manía o incluso pudo haberlo desencadenado. Por eso una importante acción del personal de salud es que si la persona está en un brote de bipolaridad, en etapa de manía, en una bipolaridad con etapa de manía, es importante averiguar en la historia clínica, en la entrevista, si está tomando algún antidepresivo, cualquiera que este sea, e inmediatamente proceder a descontinuarlo, incluso
pues algunos antidepresivos que no se descontinúan de manera brusca. En estos casos vale la pena descontinuarlos de manera brusca. Y bueno, entonces cuando ya estamos seguros que tenemos los elementos clínicos, que ya hemos descartado otras entidades, pues bueno, iniciamos con el ABC del manejo. Aquí, bueno, se recomienda la psicoeducación, hacer una evaluación completa, por supuesto, iniciar tratamiento farmacológico. Los fármacos con alta evidencia es el carbonato de litio, el valproato de magnesio, la carbamazepina, o bien algunos medicamentos de la familia de los antipsicóticos que también tienen utilidad importante en las fases agudas. Se recomienda considerar el uso de benzodiazepinas a muy corto plazo para remisión de síntomas agudos, ansiedad, insomnio, y generalmente estos esquemas de benzodiazepinas, por su alto potencial adictivo, se recomienda usarlos en periodos breves de 2 a 4 semanas. En el caso es importante promover un funcionamiento adecuado. Un paciente con una patología mental, bueno, es importante trabajar algunas áreas psicosociales que nos lleven a buscar la aceptación del problema. Importante es decirte que es básico garantizar la seguridad de la persona, la seguridad de los demás. Hay que efectuar un seguimiento periódico, hay que llevar un tratamiento periódico, es decir, un seguimiento. Si el paciente se encuentra hospitalizado, hay que estar evaluándolo de manera constante. Si es ya un manejo ambulatorio, estar teniendo evaluaciones muy frecuentes de la evolución de los síntomas, del examen mental, y bien para poder hacer los ajustes pertinentes a los tratamientos. Importante, bueno, es apoyar la rehabilitación en la comunidad, desestigmatizar. Es una enfermedad que aunque cuando está activa el paciente muestra conductas incoherentes, actitudes a veces negativas, esto no va a persistir siempre. Entonces es muy importante enfatizar que se trata de un cuadro clínico, de una enfermedad cuyos tratamientos lo llevarán a tener un comportamiento y una funcionalidad. Evitemos las etiquetas o marginar estos pacientes, porque a veces eso daña mucho en la cuestión de la autoestima y la autoimagen del paciente. Es importante trabajar redes de apoyo social, reducir el estrés, no dejar de estar psicoeducando de manera frecuente en temas a veces muy desconocidos, llenos de magia, llenos de mitos de la enfermedad mental. En el caso de que se trate de una psicosis, que ya hemos hablado, que conforma los criterios para una psicosis, pues también hablamos un poco del protocolo de manejo. Igual en una psicosis, al igual que en un episodio de manía del trastorno bipolar, daremos psicoeducación. Importantísimo. Empezar el tratamiento o la medicación antipsicótica. Por supuesto, existe un grupo de fármacos considerados como antipsicóticos, donde, bueno, se debe de utilizar una dosis mínima dentro de un margen terapéutico aprobado, el cual se irá graduando lentamente y se irán monitoreando la evolución de los síntomas disruptivos del paciente hasta llegar a tener la dosis eficaz. Cada persona responde de manera diferente a los diferentes esquemas de tratamiento. Todo eso buscando mejorar la sintomatología, pero algo muy importante, tratar de minimizar los efectos secundarios que caracterizan algunos fármacos cuando las dosis son altas o no se llevan en una escalera progresiva de indicación.
Por supuesto, también, como en toda condición, promover el funcionamiento adecuado de las actividades diarias. El paciente, una vez que mejora, mejorar sus hábitos de alimentación, de sueño, actividad física, contacto con la familia, evitar que la familia le tenga miedo, que la familia lo estigmatice, ir acercándole a las redes, a todas sus redes de apoyo. Por supuesto, hay que hacer un seguimiento periódico, una evaluación constante, apoyar en la rehabilitación en la comunidad. Como te decía, es un gran trabajo que estos pacientes no se categoricen de manera despectiva y, por supuesto, trabajar los apoyos sociales, empezando con la familia, con los vecinos, en la escuela, en los centros de trabajo, donde tenemos que insertar el tema de la psicoeducación. Algunos grupos especiales que también es importante considerar por las diferencias que tienen en el manejo, ya sea pacientes que presentan un brote de manía por tener un trastorno bipolar o bien un cuadro psicótico. Es importante, por ejemplo, en mujeres durante el embarazo o la lactancia. Es importante tener un buen enlace con especialistas en el área de la salud materna, tratar de trabajar en equipo para explicar la relevancia de cómo un trastorno psicótico, un trastorno de manía pudiera afectar la evolución sana del embarazo o de la lactancia. Es importante referir al paciente o a la paciente con un especialista en salud mental, si es factible, si lo tenemos a la mano. Y entonces hay que explicar el riesgo de las consecuencias adversas para la madre y para el bebé, en el sentido tanto de la enfermedad como de los medicamentos. Hay que hablar de las complicaciones obstétricas, las posibles recaídas psicóticas durante, antes, durante y después del embarazo. Por supuesto, cuando se hacen suspensiones bruscas de medicamento, una madre diagnosticada con un cuadro de bipolaridad que estaba en tratamiento y que de pronto se embaraza y que en automático suspende el tratamiento, vemos cuando lo hace de manera brusca. ¿Cuáles serían las intervenciones farmacológicas en una mujer que está embarazada o que está lactando y que desarrolla un brote de psicosis? Bueno, en las mujeres con psicosis que están planificando un embarazo o que ya están embarazadas o que amamantan, se puede considerar, además de la psicoeducación, recetar fármacos como el haloperidol por vía oral en dosis bajas, o bien algunos otros medicamentos como la clorpromacina, pero bueno, pues por la cuestión de la mayor facilidad de conseguir haloperidol, deberá ser dosis muy baja de 2.5 miligramos y de ahí ir graduando. Importante es que algunas veces el medicamentos como haloperidol en dosis altas o dependiendo de la idiosincrasia de cada paciente van a desarrollar efectos secundarios. Va a haber algún efecto como un Parkinson medicamentoso, un temblor muy característico, y aquí hay que aclarar que no se deben prescribir anticolinérgicos cuando las mujeres están embarazadas debido a los efectos secundarios extrapiramidales que puede tener el medicamento antipsicótico, como el haloperidol, por ejemplo, excepto en los casos agudos a corto plazo, pero no de manera sostenida, utilizar anticolinérgicos. No se deben de manejar de manera sistemática como lo haríamos en un paciente de otra población, no en una mujer embarazada o lactando. No se deben recetar los antipsicóticos de manera sistemática, los conocidos antipsicóticos de depósito, que son estos fármacos que tienen un efecto retardado. Y por supuesto, bueno, no se deben de utilizar en las mujeres que están en etapa de embarazo.
o están embarazadas o bien que están amamantando, porque hay muy poca información sobre la seguridad en este grupo. Recuerda que son fármacos de depósito que se van liberando de manera continua y no hay información. La recomendación es no utilizarlos de manera sistemática en mujeres embarazadas. Utilizamos fármacos vía oral como el haloperidol o en una crisis, un cuadro severo, alguna dosis única de haloperidol inyectable, pero en caso que esté poniendo en riesgo la integridad de la paciente, si está embarazada del bebé, si está lactando o bien, por supuesto, de las personas que lo rodean. En el caso que se trate de un episodio de manía, en una paciente con trastorno bipolar que está embarazada o que está en etapa de lactancia, hay que evitar fármacos como el valproato, es muy importante, evitar fármacos como carbonato de litio y carbamazepina durante el embarazo y durante la lactancia, debido al riesgo de que se produzcan malformaciones congénitas. Hay evidencias de que estos fármacos, si se toman durante estas etapas, pues pueden condicionar severos efectos en el producto, o bien que se transmiten a través de la lactancia. Por eso también en este caso considerar las dosis bajas de haloperidol. Se convierte pues en un estándar de oro importante el haloperidol en estos casos como manejo, utilizándolo con precaución y si es necesario la asesoría o la consulta de un especialista en psiquiatría. Es importante sopesar, como muchas conductas en medicina, los riesgos y beneficios de los medicamentos en las mujeres en etapa de fecundidad. Es decir, si en una embarazada se presenta una manía aguda mientras toma estabilizadores del estado de ánimo, se debe considerar la posibilidad de cambiarlos por haloperidol. Si una mamá no sabe que esté embarazada y nos damos cuenta que está embarazada o planea embarazarse, pero que está muy estable tomando algún medicamento estabilizador del estado de ánimo, como carbamazepina, valproato, carbonato de litio, pero planea embarazarse o bien ya se sabe embarazada, hay que cambiar inmediatamente a las dosis minúsculas de haloperidol por tener una mayor seguridad en lo que ya te había estado yo mencionando. Por supuesto, en la población de adolescentes también hacemos algunas puntualizaciones. Cuando hay una adolescente que presenta algún brote de manía por estado bipolar o bien una psicosis, es importante considerar enviar a un especialista en salud mental, a un psiquiatra de niños y adolescentes o a un psiquiatra general. A los adolescentes que presentan trastorno psicótico, trastorno bipolar, aquí el manejo lo podemos cambiar y podemos utilizar risperidona, un antipsicótico que es una muy buena opción de tratamiento, pero siempre y cuando utilizando dosis muy bajas y de preferencia con la supervisión del clínico, del especialista, para detectar los efectos secundarios que se puedan estar registrando. Si el tratamiento con risperidona no es factible, que por alguna razón no podamos utilizar risperidona por algunos efectos secundarios como galactorrea, ganancia de peso, somnolencia exacerbada, etcétera, pues bueno, recurrimos de nuevo al haloperidol a dosis bajas, es decir, el haloperidol bajo la supervisión de un especialista pudiera cubrir un margen de seguridad en la población de adolescentes. Y por supuesto, la población de adultos mayores, como es una regla básica de la medicina, tanto en niños o en adultos mayores, utilizamos dosis menores, es decir, se utilizan por todo el metabolismo, la interacción farmacológica que muchos de nuestros adultos mayores presentarán algunas otras entidades médicas y que toman diversos fármacos y para evitar interacciones, pues es importante utilizar dosis menores y por supuesto considerar las interacciones.
Es importante que los antipsicóticos van a llevar a presentar mayor riesgo en adultos mayores de episodios cerebrovasculares que pueden llevar incluso a la muerte cuando los pacientes presentan psicosis o bien cuadros de demencia. De ahí que es importante tener una precaución en el manejo de los fármacos antipsicóticos en adultos mayores, donde es muy necesario utilizarlos. Entonces, bueno, las intervenciones psicosociales que de alguna forma nos tocan a todos, pues bueno, por supuesto, cada vez es más importante y nunca tanto en la patología mental, la psicoeducación. Es decir, empezar a manejar una información sencilla, simple, cómo explicar los síntomas, por qué se presentan, qué es una enfermedad mental, que no tienen que ver con cuestiones de mitos, que no tienen nada que ver con cuestiones de brujería, de pensamiento mágico que está por ahí, y qué bueno que hay tratamientos cortados a la medida para la mejoría. Importante es no culpar a la persona o a la familia de los síntomas. Debemos evitar, tú tuviste la culpa, dejaste el tratamiento porque te fuiste a hacer tal cosa. Hay que evitar eso. Creo que nuestros pacientes lo que menos necesitan y las familias es que los culpemos. Señalar a la persona y a la familia que la persona tiene que tomar los medicamentos prescritos hasta que el médico, hasta que el personal médico les diga cuándo. No es raro encontrar que pacientes sienten una mejoría y en automático dejan el tratamiento. Es alto el abandono de suspensión de tratamiento. Es importante que la reaparición de los síntomas puede estar latente y que es común que haya recaída, y es importante inmediatamente avisar al médico, llegar a la unidad de salud para que inmediatamente se revise su historial clínico y se hagan los ajustes pertinentes. Es importante planificar un calendario de trabajo o actividades, por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, para tomar en cuenta los efectos secundarios de los fármacos, tratar de reorganizar la hora de tomarlos para no afectar la privación del sueño y los factores de estrés de los cuidadores. Además, alentar a la persona a buscar, solicitar consejos en cuanto a decisiones muy importantes, especialmente cuando se tienen que tener situaciones como firmar documentos, adquirir créditos, tomar decisiones muy importantes, orientar cuál es el momento propicio para hacerlo y evitar que las personas tomen decisiones de manera impulsiva. Es importante, como en todo, un consejo es de tener una relación armónica de respeto, tratar de darle confianza al paciente entre prestadores de servicio, usuarios de salud. Es muy importante tener la paciencia y la tolerancia para poder entenderlo. Es importante que se debe de enfatizar en hábitos de salud, por ejemplo, evitar que el paciente consuma otro tipo de drogas no prescritas, evitar la combinación de los fármacos con alcohol, con algunas otras sustancias, avisar sobre medicamentos prescritos por otros médicos, sobre otros temas de salud, para revisar las interacciones. Por supuesto, es importante todo un estilo de vida saludable, un ABC de la salud mental, alimentación adecuada, activación física regular, trabajar el manejo del estrés, mejorar relaciones interpersonales del paciente con su entorno, mejorar las relaciones sociales, el entorno laboral, escolar, disminuir el estrés. Por supuesto, establezca coordinación con las instancias sanitarias y sociales
para satisfacer sus necesidades de salud física, nutrición adecuada, la toma de medicamentos, disponibilidad de los mismos. Determine actividades sociales previas de la persona que tendrá que empezar a retomar de manera paulatina. Es importante trabajar una orientación psicológica, aliente a la persona a que participe, que no se aísle, que continúe en la medida de sus posibilidades con sus estudios, con su trabajo, siempre buscando que no sea el área laboral o escolar una fuente de estrés que pudiera desajustar a nuestros pacientes, que aunque incluso se encuentren bajo tratamiento, si el estrés es marcado, por supuesto que se puede dar alguna recaída. Es importante que garanticemos que las personas diagnosticadas con psicosis, con algún trastorno bipolar, sean tratadas con respeto, con dignidad y por supuesto que haya un manejo muy responsable, ético y humano en esta población. Algunos consejos para los cuidadores: no trate de convencer a la persona de que sus creencias son falsas o irreales. Trate de ser neutral y preste apoyo aun cuando la persona muestre una conducta extraña. Evite contradecir, evite tratar de creer que la lógica del paciente debe corresponder con la suya. No se olvide que está atravesando por un cuadro, por una distorsión producto de una enfermedad. Evite expresiones críticas o una hostilidad, tratar mal a la persona. Dé a la persona libertad de opinar, evite tenerla restringida, garantice su seguridad física y la de otras personas. En general, es mejor que la persona viva con su familia o con personas miembros de la comunidad en un entorno propicio. El entorno hospitalario pudiera ser importante en una etapa muy aguda, pero una vez que el paciente empieza a mejorar, evitemos hospitalizaciones crónicas, donde a veces el paciente ya superó su cuadro agudo y ya no es saludable que persista por mucho tiempo en instituciones en hospitales o clínicas psiquiátricas por tiempo prolongado. Bueno, pues las intervenciones farmacológicas ya habíamos platicado que deben de considerarse en una manera clara, de donde, bueno, se debe de empezar en el caso de la psicosis con una dosis baja. Generalmente la medicación puede ser eficaz entre 4 y 6 semanas antes de considerar el cambiar a otro medicamento. Es importante durante la toma de medicamento llevar un registro de efectos secundarios, que el paciente nos vaya o la familia nos vaya reportando los efectos secundarios. Es importante, como menciona la diapositiva, considerar los cambios metabólicos. Con algunos fármacos se puede dar aumento de peso, hipertensión, incremento de las cifras de colesterol, cambios en electroencefalograma que puede estar teniendo algunas alteraciones, electrocardiogramas que puede haber algunas alteraciones por ahí, que debemos de orientar al paciente y a la familia de que acudan a revisiones cuando tienen factores de riesgo con el cardiólogo, con el internista, para que les expliquen que los cambios obedecen a los medicamentos. Hay una condición preocupante que es el síndrome neuroléptico maligno, que es un trastorno raro, potencialmente mortal, que se asocia a dosis de fármacos como el haloperidol, a una dosis pequeña. Es algo que no podemos saber a quién le va a ocurrir. Es una reacción idiosincrática del organismo y que se presenta rigidez muscular, aumento de temperatura, cifras altas de hipertensión, y que muchas veces o casi siempre es una condición médica
que debe ser tratada en una unidad médica, a veces llegan a estar en hospitales, en terapias intensivas y tratado por un equipo multidisciplinario. En el caso de las intervenciones farmacológicas del episodio maníaco, pues bueno, es importante si el paciente está en tratamiento con antidepresivo, ya te había mencionado, suspenderlos. Si está en etapa de manía, el antidepresivo está potenciando, exacerbando la sintomatología, se debe de descontinuar el tratamiento con antidepresivos y empezar un tratamiento con los medicamentos como carbonato de litio, es decir, un medicamento de primera elección para trastorno bipolar. Se debe dar un seguimiento clínico y de laboratorio. Es importante realizar una litemia para que se encuentren los niveles en la ventana terapéutica adecuada, para evitar que pueda haber un cuadro de intoxicación por litio que puede dar complicaciones muy importantes. Es importante evaluar la función tiroidea, la realización de electrocardiograma para poder, es un fármaco de primera elección, sin embargo, aunque es un fármaco muy seguro, es importante tomar en cuenta estas consideraciones. En el caso de valproato de magnesio y carbamazepina, considere recetar estos medicamentos si no es factible el seguimiento clínico de litio. Si no tiene a la mano un monitoreo de laboratorio, pues bueno, utilizamos medicamentos también de margen seguro en algunas condiciones. Ya dijimos que en embarazo no se deben de utilizar. En el caso de que existan los criterios, pues es importante también utilizar seguimiento clínico de laboratorio en el caso de litio, también en el caso de algunos niveles de carbamazepina, de valproato, cuando estos son ya tratamientos muy prolongados. Para los síntomas, bueno, en el caso de cuadros ya disruptivos, pues bueno, el haloperidol y la risperidona, que son antipsicóticos para manejar el cuadro agudo. Los otros son estabilizadores del ánimo que mantendrán esos picos pronunciados o esos desajustes. En el caso de la haloperidol y la risperidona, pues bueno, ya dijimos en cuál condiciones se recomienda uno y otro. Pero bueno, es importante aquí en estos fármacos, son seguros, por supuesto que se deben de comentar a iniciar en dosis progresivas, se pueden combinar perfectamente con los moderadores del estado de ánimo y es muy importante tomar en cuenta la disponibilidad del fármaco, los efectos secundarios y por supuesto el costo de unos y en otros. Las precauciones las mencionamos rápidamente. En el caso de las mujeres embarazadas o están lactando, hay que evitar valproato, hay que evitar litio, carbamazepina, y ahí básicamente el estándar sería haloperidol a dosis bajas. Es de alto riesgo teratogénico o de efectos para el bebé, tanto en el útero o en la lactancia, utilizar valproato, carbonato de litio, etcétera. Es importante las benzodiazepinas para cuadros de agitación, de ansiedad severa, a tiempos muy breves de 2 a 4 semanas. Por supuesto, cuando ya las está tomando, hay que buscar hacer una descontinuación breve. No se recomienda una supresión abrupta por algún efecto de descontinuación que pudiera estar dando o incluso síntomas de abstinencia. El tratamiento de mantenimiento se debe continuar al menos 2 años después del último episodio bipolar. El paciente se estabiliza, pero es importante continuar el tratamiento durante al menos 2 años, ¿no? Si el tratamiento con uno de estos medicamentos no es factible, se puede usar el haloperidol o bien tratamiento importante con el apoyo
ya de especialistas en la comunidad. Es importante estar monitoreando, pero es importante referir con especialistas. Bueno, pues hay una guía de los medicamentos más importantes. Aquí está una tabla. El haloperidol hay que empezar de 1.5 a 3 miligramos al día, aumentando según sea necesario, con una dosis tope de 20 miligramos. Los efectos secundarios, mareo, sedación, hasta efectos más graves como hipotensión ortostática, alteraciones cardiovasculares, galactorrea, o bien lo más preocupante, afortunadamente no tan frecuente, que es el síndrome neuroléptico maligno. Bueno, es importante tomar en cuenta su utilidad o su uso en pacientes con problemas hepáticos, cardiopáticos, pacientes con síndrome de intervalo QT prolongado en el electrocardiograma y, por supuesto, estar monitoreando. La risperidona iniciamos con 1 miligramo, con una dosis máxima de 6, ya en casos extremos 6, 8 miligramos, es de vía oral. El haloperidol, bueno, se encuentra vía oral y vía parenteral. Los efectos de la risperidona puede haber sedación, mareo, taquicardia, hasta efectos más graves como hipotensión, alteraciones del metabolismo, resistencia a la insulina, aumento marcado de peso, efectos extrapiramidales, incremento en la prolactina, disfunción sexual, hasta síndrome neuroléptico maligno. La precaución en pacientes cardiópatas, por supuesto. Algún medicamento como la clorpromacina, que bueno, prácticamente se utiliza muy poco. Sin embargo, bueno, pues también ahí están las indicaciones, que es un fármaco viejo, que es un fármaco con ya poca disponibilidad en el mercado, en algunos lugares. La flufenacina, que es un medicamento de depósito. Estos medicamentos que se utilizan para pacientes con ciertas características que no aceptan la medicación vía oral, pacientes que pueden salirse de su casa y estar vagando y que no sabemos de ellos, y entonces se utilizan medicamentos de depósitos. Hay que utilizarlos a dosis de inicio, generalmente son dosis únicas intramusculares profundas que pueden utilizarse durante una periodicidad de cada mes, y por supuesto tienen características muy útiles, pero en poblaciones con características muy especiales, por supuesto, con efectos secundarios marcados. Los medicamentos anticolinérgicos, que bueno, estos van a utilizarse cuando los medicamentos antipsicóticos dan efectos secundarios como efectos extrapiramidales, lo que conocemos como un Parkinson medicamentoso, y entonces utilizamos medicamentos como el biperideno, el triexifenidilo, pero con mucho cuidado. Ya aclarábamos anteriormente cuándo es un rotundo no a utilizar estos medicamentos. Los estabilizadores del ánimo generalmente hay que evitarlos durante el embarazo o la lactancia, al igual que los medicamentos anticolinérgicos. Y entonces, bueno, describe también para litio las indicaciones, la dosis que debemos de utilizar, cuál es la ventana terapéutica de 0.6 a 0.08 miliequivalentes por litro para poder saber exactamente si el medicamento está actuando. Para eso pedimos una litemia, que es un estudio en sangre que se hace con cierta periodicidad para poder saber si estamos dentro de los márgenes, estamos con dosis altas o dosis bajas. El valproato sódico, ahí vienen las indicaciones de inicio, los efectos más comunes, la carbamazepina, que bueno, por supuesto, también es un fármaco que tiene indicaciones muy precisas, que también tiene efectos leves, moderados o severos. Prácticamente todos los fármacos utilizados en trastorno bipolar, en fase de manía, como en psicosis, por supuesto que requieren un tratamiento cuidado, un tratamiento con mucha supervisión.
Los efectos secundarios, bueno, los vamos a considerar en cuenta, a tomar en cuenta cuando la persona no está tolerando la medicación antipsicótica, es decir, la persona tiene síntomas muy graves, pues es importante reducir la dosis del medicamento. Si aún con dosis bajas persiste la posibilidad de cambiar a otro fármaco que pudiera darle los beneficios de mejorar sin los efectos secundarios, considerar la posibilidad de agregar medicamentos anticolinérgicos a largo plazo, tomando en cuenta las poblaciones de mujeres embarazadas o lactando. Y bueno, a veces pueden fracasar las estrategias de tratamiento farmacológico. Es importante observar el régimen, si el régimen terapéutico no es satisfactorio, aborde con la persona y las razones de la falta de mejoría. A veces no se están tomando los medicamentos de manera correcta. Es importante informarle a la familia y al paciente sobre qué son los medicamentos, cómo actúan, por qué no suspenderlos, cuándo suspenderlos. Es importante considerar usar medicamentos inyectables o de depósito cuando hay condiciones factibles para ello. La respuesta al tratamiento es inadecuada, es decir, los síntomas persisten o empeoran a pesar de que tenemos un buen apego al tratamiento. Pues hay que tomar en cuenta algo muy sencillo, lo está tomando, muchos pacientes no los toman, los esconden debajo de la lengua, los tiran, la familia se confía y entonces un elemento a considerar antes de ver la operancia o no del medicamento es ver si se está pegando adecuadamente. Es importante saber que la dosis está correcta, es importante monitorear todos los síntomas extrapiramidales o síntomas adversos que pueden ser la causa de que el paciente no se tome el medicamento. Entonces es importante hacer una evaluación integral de los tratamientos, como lo menciona la diapositiva. Y bueno, el manejo de personas cuando están muy agitadas o muy agresivas, que de pronto los vamos a enfrentar a pacientes psicóticos con un cuadro muy agresivo, agitados, que no los pueden someter, que pueden estar destruyendo cosas en el consultorio, en la familia. Y entonces, bueno, pues es importante primero mantener el respeto por el paciente, no responder de manera agresiva, intentarnos comunicarnos de una forma adecuada. Hay que evaluar cuál es la causa de ese cuadro de agitación o de agresividad, poder determinar laboratorios, como por ejemplo determinar los niveles de glucosa, inmediatamente buscar evaluar los síntomas, temperatura, saturación de oxígeno, si es necesario poner puntas de oxígeno si el paciente se encuentra muy agitado, una entrevista rápida con el paciente o de preferencia con la familia, con el personal de seguridad que lo lleva, si hay indicios de consumo de alcohol o drogas, si se encuentra intoxicado con algún estimulante, si hay una abstinencia a alcohol, a sedantes, entonces pues ya se le da un manejo diferente, descartar que la agitación sea por un cuadro psicótico o bien por un trastorno bipolar y bueno, ya vimos el manejo. La comunicación es básica, primero tu seguridad. No te expongas demasiado, los pacientes están desconectados del marco de la realidad, puede haber una agresión producto de su desajuste mental, pero si la persona no maneja la distancia necesaria, si no cuida que haya de por medio un escritorio, hay que cuidar eso. Mantente tranquilo y trata de alentar al paciente a que hable sus inquietudes, evita contradecirlo, usa un tono de voz tranquilo, dale tiempo a la persona, evita reírte de la persona, evita minimizarlo. Recuerda que los pacientes que están bajo una patología de tipo mental tienden a ser hipersensibles, pueden estar suspicaces, paranoicos y puedes ser sujeto de una agresión. Trata de escucharlo, nunca lo minimices. Trata de encontrar la fuente del problema y de dónde vendrá el origen.
haz participar a los cuidadores, busca dentro de la familia quién lleva una mejor relación con él para que te ayude a calmarlo, que lo abrace, si ubicas que dentro de la familia hay alguien con quien está molesto o lo trae integrado dentro de su cuestión delirante, pídele que se retire, que no esté por ahí. Por supuesto, si se han agotado todas las posibilidades, es importante someter al paciente con personal especializado, personal de enfermería, personal de camilleros, que lo sometan siempre cuidando la integridad, alguna sujeción gentil y utilizar algún medicamento sedante para bajar ese cuadro de agitación y después, una vez que se encuentre tranquilo, que salga de un efecto de sedación, proceder a la evaluación y mientras elaborar las pruebas de laboratorio pertinente. Es importante que la sedación debe ser hecha con mucho cuidado, a dosis muy conservadoras. Es importante cuidar la integridad del paciente y de los demás para que no sufra lesiones, que no se vaya a caer, evitar que se vaya corriendo y que pueda ser sujeto de un accidente. Es importante utilizar esquemas de sedación de vida corta, donde el paciente pueda reaccionar en unas horas para seguir el protocolo de evaluación, revisar si trae lesiones, una exploración física puntual. En caso de una violencia extrema, pues hay que buscar ayuda de personal de seguridad. No es raro que muchos pacientes tengan que ser sometidos por la fuerza pública. Solo en el momento que nos ayuden a utilizar la dosis básica de carro rojo es el haloperidol. Iniciamos con 5 miligramos que se pueden estar repitiendo hasta un máximo de 30 dosis respuesta para buscar sedación, hacer una evaluación y si es posible referir a una unidad especializada. Si la persona sigue muy agitada, vuelva a verificar saturación de oxígeno, signos vitales, glucemia y busque o descarte la posibilidad de que no esté presentando algún dolor que esté explicando ese cuadro. Una vez que cede la agitación, bueno, inmediatamente procedemos a la evaluación antes mencionada. En el caso del seguimiento de la psicosis, pues bueno, para determinar si hay mejoría, una vez que iniciamos un tratamiento, si el paciente con psicosis está mejorando, continuamos el plan de tratamiento. Vamos reduciendo la frecuencia de las citas de seguimiento, efectuamos menos sesiones o solo que sean necesarios. Si la persona no está mejorando, es importante valorar primero que se esté apegando al tratamiento, que se esté tomando el medicamento como se ha indicado. Si es así, asegure de que la persona lo haya recibido de una forma adecuada y que al menos lleve de 4 a 6 semanas con las tomas correctas. Mantenga un alta contacto con la frecuencia de los síntomas hasta que estar evaluando, monitoreando, hasta que podamos ver una mejoría. Haga que la persona y los cuidadores participen en los cambios del plan del tratamiento y las decisiones, alerte a la familia de qué debe de mejorar, en cuánto tiempo. A veces la desesperación de la familia quiere una mejoría inmediata y por supuesto a veces se abandona el tratamiento porque el paciente ya no le ponen la atención adecuada porque creen que se lo está tomando y recuerda que un alto porcentaje de pacientes con estos cuadros abandonan el tratamiento. En el caso de que no esté teniendo mejoría la persona, pues es importante buscar la administración de mayores dosis, cambio de algunos medicamentos, estar evaluando más cercano y puntual los síntomas y también hay que incluir a la persona, a la familia, para que se vuelvan en monitoreo más directo del paciente. Examine, bueno, en el caso del monitoreo de un tratamiento, examine las intervenciones psicosociales que se han hecho.
Si la persona está recibiendo medicación, examine si se está llevando adecuado, estar evaluando los efectos secundarios, si la dosis no ha tenido variaciones. Si la persona comienza a usar otros medicamentos para alguna otra entidad emergente, checar las interacciones que puedan estar potenciando o antagonizando el efecto del medicamento. Pregunte sobre la aparición de síntomas en episodios anteriores, cuál ha sido el comportamiento en alguna crisis que ya haya tenido. Para suspender los medicamentos, bueno, pues es importante que cuando la persona tiene un primer episodio, una recaída o un empeoramiento de los síntomas de psicosis, pues bueno, considere la suspensión de los medicamentos más o menos en un lapso de 1 año después de que hayan remitido por completo los síntomas. No solo que haya una remisión parcial, sino que hayan remitido en un lapso de 12 meses, empezamos a degradar el tratamiento. En el caso que la persona con síntomas psicóticos que tienen cuadros que persisten por más de 3 meses, considere la suspensión de los medicamentos si ha habido una remisión total en los últimos años, es decir, que ya lleva más de 1 año teniendo una remisión, después de que tuvo un cuadro persistente durante que no mejoró rápido el cuadro psicótico. De igual manera, aunque ya mejore, hay que aguantar mucho más tiempo el tratamiento con un monitoreo. Recomendamos llevar un diario de los síntomas, apoyándonos con la familia. Hay que abordar con la persona y la familia los riesgos de sufrir una recaída en comparación con los efectos secundarios. A veces el abandonar los tratamientos de manera prematura puede haber una recaída, o incluso cuando como médico retiramos el fármaco, no descartamos la emergencia de síntomas que puedan aparecer si hay factores asociados. Si es posible volver a revalorarlo por medio de un especialista. Se reducen de manera gradual y lentamente las dosis de los medicamentos, nunca los quite de manera abrupta, solo cuando ya le había dicho, paciente en etapa de manía que toma un antidepresivo, se quita rápido. De ahí en más, cuando la mejoría está instalada, el destete de los fármacos debe ser de manera progresiva. Deben, por supuesto, estar en contacto con la familia para que detecten los primeros síntomas de la recaída. A veces hay síntomas muy claros, está otra vez teniendo problemas de insomnio, anda muy hiperactivo, muy irritable. Estamos hablando de la posible aparición de un cuadro de manía en pacientes con trastorno bipolar. O bien, está agresivo, se queda mucho tiempo pensativo, de nuevo está con ideas extrañas, está creando juicios extraños, está descuidando su aliño personal. Alerta, probablemente esté recayendo un cuadro psicótico. Entonces es muy importante la coordinación entre personal de salud con la familia para evaluar esta condición. En cuanto al tratamiento y el seguimiento del episodio de manía, si el paciente, para ver si el paciente está mejorando, un paciente con psicosis, con un episodio de manía, en caso de trastorno bipolar, si está mejorando la persona, efectúe seguimiento hasta que los síntomas hayan remitido, continúe medicamentos al menos 2 años, y entonces si esto ocurre, pues bueno, ya se procede a los procedimientos que más adelante están. Si no está mejorando, pues de nuevo, está tomando el medicamento la persona con trastorno bipolar, verifique la dosificación y los efectos secundarios, asegúrese de que lo haya tomado al menos de 4 a 6 semanas de manera ininterrumpida, si ha recibido la dosificación adecuada, que no se esté saltando dosis, que se le olvidó tomarlo 2 días, que no lo pudo conseguir. Todos esos factores pudieran ser propicios para una recaída. Si la respuesta sigue siendo deficiente, consultar a un especialista. Recomendaciones sobre la frecuencia del contacto. Para la manía aguda, las consultas deben ser lo más frecuente que sea posible, incluso diarias. Puede ser de manera directa o indirecta, monitoreo telefónico con el familiar, a veces en algunos lugares es válida la videollamada, hasta que los tratamientos, una vez que se estabiliza el paciente.
Para las personas que no muestran estados de manía o que no están deprimidos, una consulta de seguimiento por lo menos cada 3 meses es importante. Cuando el paciente está estable, que se apega al tratamiento, pues un seguimiento más espaciado puede ser importante. Y por supuesto siempre examinar las intervenciones psicosociales que siempre deben de ir de la mano del tratamiento farmacológico. Para un monitoreo sistemático del tratamiento, pues ya dijimos, hay que examinar toda la intervención psicosocial. Si la persona está recibiendo medicamentos, analice, observe el tratamiento, si es de manera correcta, los efectos y las dosis correctas. Para suspender un tratamiento, si ha experimentado una remisión durante al menos 2 años, que el paciente se encuentra libre de síntomas por 2 años, bueno, se considera la suspensión de tratamiento. Aborde con la persona y el cuidador el riesgo de la suspensión de los medicamentos. Asesórese con un especialista respecto a la manera de cómo descontinuar el tratamiento y lo va a hacer de una forma gradual durante semanas o incluso meses, donde se va haciendo una disminución progresiva dependiendo de la evolución. Vuelven a aparecer síntomas, nos detenemos, reajustamos la dosis, pedimos la asesoría del especialista. En caso de que el paciente no haya mostrado mejoría, efectúe un seguimiento sistemático y vigile el tratamiento para encontrar las posibles causas antes de descontinuar el tratamiento. Y esto es muy importante, bueno, pensar que la enfermedad mental, la psicosis, los trastornos bipolares son muy frecuentes y tienen un enorme problema de subdiagnóstico. Son pacientes muy sometidos al quebranto de sus derechos humanos y de ahí la importancia de que estemos capacitados en el abordaje básico de los pacientes con estas condiciones. Por supuesto, mencionar, bueno, que nunca está por demás estar repasando sobre estas guías que nos van a orientar, siempre de la mano con expertos en salud mental y siempre privilegiando la atención de calidad con nuestros pacientes. Muchas gracias.